el presidente Luis Arce, a través de su cuenta de Facebook, asegura, solicita al tribunal que pueda ampliarse la fecha para que pueda empadronarse en las personas que no alcancen a hacerlo el día de hoy. En los últimos 3, 4 días por lo menos, teníamos personas que estaban reclamando en las puertas, haciendo fila en la noche, solicitando ampliaciones de horario. Este es el mensaje. Debido a las extensas filas de ciudadanos en los puntos de empadronamiento en todo el país, solicitamos al Tribunal Supremo Electoral con las mayores consideraciones que evalúe la posibilidad de poder ampliar el plazo de empadronamiento electoral para las elecciones judiciales. De esta manera se garantizará la participación activa y democrática de la población. La democracia la garantizamos todos y todas, dice en su mensaje Luis Arce. Pero vamos a entrar en la información. El día de ayer teníamos las cifras oficiales del censo, cifras que estaban siendo muy esperadas por todo el país por diversas circunstancias, no solamente en el tema político, sino también en otros más. Sin embargo, las observaciones nacieron inmediatamente. ¿Por qué? Porque hay ciertas discordancias. Ahora somos 11.312.620 habitantes en todo el país, cuando en cifras preliminares hemos manejado durante por lo menos los últimos 3 años 12 millones. Para eso hemos invitado al analista Waldo Alvarado. ¿Cómo está? Muy buenas noches, la primera vez acá en Sin Mordaz, en el set de Canal 2. Muchísimas gracias, Miroslava. Sí, es la primera vez en tu canal y agradecido por la invitación y dispuesto pues a compartir un diálogo con tu amable audiencia. Bueno, como estábamos ya hablando, hay un descontento total, desconcierto, frustración, indignación y cuestionamiento generalizado respecto a lo que ha significado los resultados de este censo nacional de vivienda del 2024, que muestra que el crecimiento registrado desde el 2012 hasta este año está por muy debajo de las proyecciones, como habíamos dicho, estimadas por el propio Instituto Nacional de Estadística. Incluso en muchas ocasiones, como decía hace unos instantes, se hablaba de preliminares de 12 millones de habitantes en un sinfín, podríamos decir, de temas. Es factible que pueda haber una variación de casi 1 millón de personas en los resultados finales, tomando en cuenta los últimos 3 censos existentes en nuestro país. Sí, realmente es una pregunta muy interesante. Y yo creo que eso nos lleva a cuestionarnos, a preguntarnos sobre la responsabilidad con el que las instituciones públicas administran la información que se le emite a la ciudadanía. Este ha sido un censo con muchas particularidades. De hecho, corría el riesgo de no realizarse, en verdad. O sea, tuvo que movilizarse un departamento y prácticamente imponerle la realización del acto censal que vivimos en marzo y ajustar los plazos para que los resultados preliminares salieran por estas fechas y el Tribunal Supremo Electoral se tomara el tiempo que necesita para hacer su principal labor, que es la distribución de escaños. ¿Por qué digo que esto nos lleva a preguntarnos o cuestionarnos la responsabilidad con la que las instituciones deben de administrar la información pública? Está orientada al hecho de que es posible que el Instituto Nacional de Estadísticas haya sobredimensionado su proyección en un primer momento, porque los factores de los diferentes censos han variado. Ayer otro analista político especializado en población explicaba que este tipo de eventos no debería de resultar extraño en la medida en la que las instituciones públicas brinden información transparente. Y ponía como ejemplo los países europeos, cuya tasa de crecimiento poblacional no es alta. Entonces, cada vez que se va a realizar un censo en países como Japón, la propia China o la sociedad de los países europeos, su población no se genera expectativas y aguarda los datos porque confía en sus instituciones encargadas de las estadísticas. Eso no ha ocurrido con el Instituto Nacional de Estadísticas ni con las autoridades nacionales. Lo que ha hecho el censo es aplicar de manera mecánica la proyección ocurrida entre censo y censo, y es probable que no haya tomado factores
como por ejemplo la migración, el hecho de la movilidad interna, la campaña que han realizado muchos municipios para que las personas que viven en las ciudades regresen a sus municipios o municipios rurales, para no perder los recursos de la coparticipación, porque este censo tiene un doble efecto. Tiene muchos efectos porque nos sirve para planificar políticas públicas, pero en lo inmediato ha de tener efectos en la distribución de escaños, que es lo que todas las fuerzas políticas están esperando, y por otra parte en la distribución de recursos de coparticipación, producto de la participación popular. ¿Qué le interesaba a los municipios rurales? No perder población respecto al anterior censo y garantizar sus recursos para sus gestiones municipales. Pero ¿qué le interesa a los actores políticos de nuestro país y a los departamentos? En realidad es la representación político-partidaria. Y yo creo que los problemas y la desconfianza se originan con esos parámetros, Miroslava. Entonces, a mí, lo único que me tocaría recomendar en este caso, por ejemplo, es el hecho de que el Instituto Nacional de Estadísticas transparente su información, que ponga disponibles su metodología y las herramientas de trabajo utilizadas en este trabajo censal para darle confiabilidad y credibilidad a la población. Existen organismos internacionales, este ha sido un censo con mucha veeduría internacional y con organismos especializados como el Fondo de las Naciones Unidas para la Población, el UNFPA, ¿verdad? Y de hecho ayer estaba el delegado de esta organización internacional en la presentación de estos datos. Entonces, no me extrañaría que el crecimiento que ocurrió en la población de nuestro país entre el 2012 y el censo de este año realmente tuviera estas cifras. Pero también comprendo la desconfianza que existe en los actores políticos y sociales, porque realmente en el subconsciente colectivo estaba posicionada la idea de que en este censo íbamos a rebasar la cifra de los 12 millones, porque lo que se hizo fue una aplicación mecánica de la fórmula 2.1, ¿verdad? Que era la tasa de crecimiento decenal entre censo y censo. Entonces, esas expectativas, por supuesto que no se alcanzaron. El Instituto Nacional de Estadísticas le debe una explicación más detallada a la población y a los actores políticos, de manera que se pueda recuperar la confianza en este instrumento. Lamentablemente, hacer otro tipo de apreciaciones sería caer en el terreno de la subjetividad y no sería muy responsable, porque de hecho, cualquier tipo de opinión que se emita en este tipo de medios tiene que realizarse sobre la base de datos. Y los datos que tenemos son los que ayer nos ha mostrado el Instituto Nacional de Estadísticas, ¿no es cierto? Desconfianza sí, desconfianza no, pero eso es algo que le corresponde al propio Instituto Nacional de Estadísticas acreditarlo ante la población en general. Yo creo que es eso para comenzar, Miroslava. Pero no todos han quedado contentos y otros sí. Hay líderes de algunas regiones que rechazan estos resultados del INE y piden explicaciones sobre la metodología utilizada en el desarrollo del estudio hasta el informe final. Hoy, por ejemplo, estaba escuchando en un evento al alcalde de Sacaba que aseguraba que estaba saliendo beneficiado, que hay un gran crecimiento poblacional precisamente en el lado de Sacaba. Sin embargo, encontramos lo contrario en Cochabamba, que incluso ya han anunciado que tendrían un 30 a 40% menos dentro de lo que es la distribución de la coparticipación tributaria. Entonces, esos detalles sin duda alguna despierta muchísimo, y sobre todo a Santa Cruz que pregonaba que tenía un crecimiento vegetativo realmente grande. El presidente Arce asegura que el tema del censo, estos resultados han sido politizados. Entonces, ¿son creíbles las consideraciones, podríamos decir, del gobierno para que se dé este tipo de, podríamos decir, apreciación de que se esté politizando, como se esté diciendo? Gracias. Lo que acabas de plantear nos lleva a las dos corrientes de interés respecto a la interpretación de estos resultados. Por un lado, los actores políticos y por otra parte, los actores institucionales departamentales. Los actores institucionales departamentales, como bien decías, por ejemplo, las autoridades municipales de Cochabamba, ven que puede sufrirse una afectación en lo que significarían los ingresos del Tesoro Municipal. Pero en realidad, esta disminución no sería porque la población de Cochabamba no haya crecido, porque sí ha crecido entre el censo anterior y este.
El problema es que debido a la aplicación de la fórmula, no va a significar mayor incremento del presupuesto del municipio de Cochabamba. Pero en el caso de Sacaba, por ejemplo, que casi roza los 300.000 habitantes frente a Quillacollo, que aparentemente se ve como una ciudad muy más densamente poblada que Sacaba, pero está muy concentrada en lo que es Quillacollo ciudad, ¿verdad? Entonces, Sacaba es el municipio más grande del departamento de Cochabamba, o sea, prácticamente desde el servicio de caminos hasta Aguirre, y tiene mucha población dispersa y una gran vocación de crecimiento inclusive. Entonces, este tipo de crecimientos, por supuesto que vas a tener un alcalde de Sacaba muy contento, porque sus ingresos van a incrementarse, y por otra parte, el alcalde de Quillacollo va a estar preocupado porque aparentemente no hubiesen crecido nada. Entonces, ese es el factor del acceso a los recursos de coparticipación tributaria en el marco de la Ley de Participación Popular. El otro, que es la representatividad parlamentaria, es la que realmente preocupa a los actores políticos. Y lamentablemente, y esta puede parecer una apreciación muy subjetiva, es el hecho de que ya el gobierno nacional tiene que valorar en qué medida la presencia del presidente del Estado da confiabilidad o genera dudas en actos tan técnicos como es el censo y sus resultados. De hecho, las declaraciones que acabas de mencionar, lo único que hacen es avivar la desconfianza y el debate político, ¿verdad? Lamentablemente nuestro país está viviendo un debate político intrapartidario prácticamente desde que el presidente Luis Arce asumió su mandato y tiene las voces contestatarias en la región que esperaba un mejor resultado en términos demográficos en este censo, que es la dirigencia cruceña. De hecho, el propio alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, que se supone es aliado, existe evidencia de que hay un gran acercamiento entre este alcalde y las autoridades del gobierno. Él también ha manifestado su rechazo total a los resultados de este censo. Lógico, para él tiene un doble efecto. Por un lado son los ingresos que van a afectar a Santa Cruz en sus proyecciones y por otra parte la representación política, que es para lo cual yo creo la mayoría de los actores están preparándose. Ahí tienes un departamento frustrado, Santa Cruz, ¿verdad? Tienes muchos municipios frustrados con los resultados, incluido el Alto de Eva Copa, ¿verdad? Entonces, va a ser muy difícil, creo yo, que los actores políticos puedan darse por satisfechos con estos resultados y en todo caso lo que tiene que hacer el Instituto Nacional de Estadísticas es reforzar la credibilidad en sus datos por medio del acceso al método, a las herramientas, a las boletas, a todas las herramientas que se utilizaron para llevar adelante este acto censal, de manera que no se empañe y no vaya a afectar o no se convierta en un elemento más del debate político en este momento. Ahora, ¿estos resultados son posibles de poder ser revisados? ¿Qué dice la norma? ¿Existe la posibilidad realmente de una revisión? Todos los actos de la administración pública son objeto del escrutinio público, ¿ya? Estas herramientas que permiten el llegar a estos resultados tendrían que estar abiertas y ser accesibles a la sociedad en general, a las instituciones, a los estudiosos, a las universidades. Yo no encuentro ninguna limitación normativa para que la población en general pueda acceder a este tipo de información porque tiene carácter público. Ya no son asuntos de seguridad nacional, por ejemplo, no son asuntos que tengan que ver con la seguridad o la protección de sectores especiales de la población. Es un acto público en todos los otros censos y el Instituto Nacional de Estadísticas ha facilitado el acceso a sus datos, a sus herramientas, a su metodología, especialmente a sectores estudiosos, tanto nacionales como del extranjero. La Observatoría Internacional, organismos especializados en población como el Fondo de las Naciones Unidas para la Población, acceden a este tipo de información de cualquier país en tiempo real, de manera directa, dada la interconectividad de las plataformas digitales. Entonces, en este caso,
no encuentro yo ningún tipo de limitación de carácter normativa que impida el acceso a esta información. Es más, creo que el poner algún tipo de limitaciones al acceder a estas herramientas sería un error por parte de las autoridades nacionales. Muchísimas gracias, doctor Alvarado, por todo ese detalle que nos ha dado el día de hoy, por estar acá en Sin Mordaza, y esperamos tenerlo en más ocasiones con otras temáticas. Con el mayor gusto, el agradecido soy yo, y espero que estos breves comentarios hayan sido de utilidad o un aporte más al debate ciudadano que siempre es sano en esta clase de circunstancias. Muchísimas gracias, Miroslava, y gracias nuevamente a tu amable audiencia. Y nos vamos con esta nota. El viceministro, precisamente de Autonomías, anunciaba que ya se está hablando de cómo se va a realizar la coparticipación tributaria. Están haciendo los cálculos en base precisamente a los resultados de este censo. Es una primera etapa y lo que corresponde ahora es el día de ayer ya empezó a hacer los cálculos el Ministerio de Economía. No solamente es población, sino también el índice de desarrollo humano, donde ellos van a terminar ese cálculo hasta el día de hoy o mañana, para que la coparticipación tributaria se distribuya a partir de los primeros días de septiembre con estos últimos datos de este censo del 2024. ¿No? Por otro lado, ya ha enviado al Tribunal Supremo Electoral para que haga el cálculo de los curules, ¿no? Entonces, una vez que se haga el cálculo de los curules, el Tribunal Supremo Electoral enviará un proyecto de ley aquí a la Asamblea Plurinacional. Ese es el camino que hoy corresponde.